De una vez, Presidenta. Gracias. Congresista Marco Arana, si se ha permitido que los congresistas se expresen, el congresista Mulder, García Belaunde y los congresistas que hicieron uso de la palabra después, es porque están hablando sobre lo que estamos debatiendo en este momento. El debate con los temas que usted ha planteado, congresista Arana, se va a dar el día jueves en el Pleno y usted podrá decir todo lo que piense. En este momento estamos discutiendo reformas constitucionales, así que lo exhortaría que por favor, incluso en el diálogo político, se centre en los temas en los cuales nosotros estamos tratando. Si usted tiene una propuesta con respecto a una forma diferente de abordar el cambio de la Constitución, también tiene toda la libertad de hacerlo, pero en este momento discutimos bicameralidad y específicamente estamos en el artículo 132. Congresista Arce, sobre el artículo 132. Presidenta, mi intervención va a ser sumamente breve. Era justamente relacionado a lo que usted estuvo manifestando. Sobre el artículo 132, congresista Arce. Permítame, solamente 20 segundos, Presidenta, para exhortarle. O sea, estoy empezando a expresarme, Presidente, y no me van a dejar hablar por lo que gritan. Y cuando hablan sus congresistas del fujimorismo y empiezan a hablar un montón de argumentos, ¿le dejan hablar? Presidenta, lo que le iba a exhortar era que usted preside, usted es la presidenta, Rosa María Bartra, congresista, presidenta de la Comisión de Constitución. Si queremos centrarnos en el tema de Constitución, centrémonos en el tema. Lamentablemente, acá hay un tema político de por medio. Si el presidente se ha anunciado de esa manera, es que ha sucedido algo grave esta semana, y es referido al tema de Inostroza. Y yo lo que le iba a pedir es que seamos objetivos y dé el mismo tiempo de palabra y que nos respetemos entre todos mientras alguien toma la palabra, Presidenta. Le voy a agradecer a nombre de todos los congresistas. Congresista Costa, sobre el 132, porque tenemos en debate el 132, y el debate político debe centrarse al tema de la bicameralidad. Para otros temas, congresistas, existen otros espacios. Congresista Costa. Con todo gusto le doy la interrupción. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Presidenta, permítame insistir en algo que a raíz de la discusión que se inició nos sacó un poco del debate del 132. Yo estaba llamando la atención por lo siguiente. El artículo 132 de la Constitución actual prevé que las cuestiones de confianza se puedan plantear. La pueda plantear el presidente del Consejo de Ministros, lo cual compromete a todo su gabinete, o lo pueda plantear un ministro. Ese artículo 132 de la Constitución actual definitivamente tiene una deficiencia, porque permite, bajo los términos en los que está planteado, que un ministro, por propia iniciativa y por propia decisión, venga y plantee una cuestión de confianza sobre un tema sectorial. Y hemos dicho, la consecuencia es que no se le da la cuestión de confianza y el ministro se va. Aquí hay un candado interesante que se está poniendo, y es que ya sea que lo pueda plantear el ministro o el presidente del Consejo de Ministros, tenga que hacerse necesariamente por acuerdo del Consejo de Ministros. Pero, Presidenta, lo que no debería ocurrir es que se elimine la posibilidad de que, planteándolo el ministro la cuestión de confianza, sea solo el ministro quien tenga que irse una vez que no se le da la confianza. Aquí se está limitando exclusivamente al presidente del Consejo de Ministros, es decir, se elimina en buena cuenta de que el ministro asuma responsabilidad sobre sus propias decisiones. Y por lo tanto que sea solamente, que alcance la no confianza, que le alcance única y exclusivamente al ministro sobre el cual se ha hecho cuestión de confianza. Gracias. Cuando él plantea la cuestión. Congresista Costa. Presidenta, yo lo que quería señalar era que la nueva propuesta que tenemos ante nosotros desnaturaliza la cuestión de confianza. Como ha dicho el congresista Violeta, teníamos dos modalidades: la que hace el ministro por decisión propia y la que hace el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo. En este caso, la propuesta que usted nos hace elimina la posibilidad de que los ministros por sí mismos hagan cuestión de confianza, porque requieren el respaldo del Consejo de Ministros. Si es así, entonces estamos eliminando la cuestión de confianza que corresponde hacer a los ministros por asuntos que tienen que ver exclusivamente con
con su sector, y le estamos transformando en una cuestión de confianza que arrastra a todo el Consejo de Ministros. No creo que nadie tenga la voluntad de hacerlo acá, pero parece que si esta es la propuesta que ha sido recogida, a eso nos está llevando. Por eso yo insistiría en mantener la versión original del 132 que teníamos ante nosotros el día de ayer y proceder a su votación, Presidenta. Gracias. Congresista, esto ha sido materia de un arduo debate que precisamente quien trajo acertadamente que se pudiese definir de manera clara las instituciones de la cuestión de confianza, voto de confianza y censura, fue el congresista Víctor Andrés García Belaunde, que suscitó un debate sin duda interesante e importante. No podemos retroceder, congresista Costa, en el sentido de poder perfeccionar en su definición y aplicación instituciones de control político tan importantes como estas. Dejar en la imprecisión, dejar a la interpretación en este momento en el que supuestamente estamos haciendo reformas constitucionales sería irresponsable. Por eso es que se hizo el corte ayer para que el día de hoy, con los aportes de todos los parlamentarios, estas instituciones pudiesen quedar claras. ¿Su propuesta es que regresemos al limbo jurídico como el que teníamos ayer? Presidenta. O sea, lo que está diciendo esta versión es que toda cuestión de confianza, la que hace el Premier y la que hace un ministro, se plantea por el presidente del Consejo de Ministros, previo acuerdo a su consejo. Y a renglón seguido dice, toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de sus ministros, y ya no habría moción de censura contra cualquiera de sus ministros porque el Consejo de Ministros, a través del Premier, asume la cuestión de confianza hecha por el ministro. Entonces estamos quedándonos, Presidenta, con una sola cuestión de confianza cuando teníamos dos: la que podía hacer un ministro en relación con temas de su sector y la que hacía el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el Consejo de Ministros ante el Congreso. Entonces yo creo que la fórmula anterior era mejor, teníamos, digamos, dos posibilidades, ahora tenemos una sola. Si hay un ministro que quiere hacer cuestión de confianza, lo tiene que hacer a través del presidente, y si esa confianza es denegada, se va todo el Consejo de Ministros. Eso es lo que queremos aprobar acá. Congresista Costa, el congresista Mulder está solicitando una interrupción, y el congresista García Belaunde... Un minutito antes del señor... A ver, yo la primera para darte el centro y ya tú metes el gol. Congresista Mulder. No, en el centro no. El ministro llamado por el Parlamento puede ser objeto de una moción de censura, ¿no es cierto? Si no es objeto de una moción de censura, o siendo objeto de la moción de censura, esta no tiene los votos, el ministro se va con la confianza. O sea, no es necesario que el ministro haga cuestión de confianza, porque el hacer cuestión de confianza es un hecho estrictamente político, y es un hecho que busca que se restablezcan los equilibrios entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y esa no es atribución de un solo ministro, es atribución del gobierno, y el gobierno está representado por todo el gabinete. Entonces, si todo el gabinete sí tiene la facultad de pedir un voto de confianza, lo hace porque es un gesto político que necesita para poder establecer un mecanismo de equilibrio. Pero si un ministro es llamado, o él viene, y el ministro no es objeto de una moción de censura y se va a su casa, pues sigue trabajando. O sea, no es que necesite que se le dé una confianza, el ministro solo sigue trabajando. O si la censura no alcanza los votos, igual sigue trabajando, es como darle la confianza. Entonces es innecesario que se le dé a cada ministro la atribución de estar solicitando votos de confianza, porque el voto de confianza es solamente un restablecimiento del equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Congresista García Belaunde, Presidenta. Congresista García Belaunde. Yo creo que hay que invocar a los miembros del gobierno o de la mayoría gobernista que recuerden que el paso por el Ejecutivo es efímero. Han llegado con las justas y llegaron por un pelo y se han quedado por la rigidez de la Constitución y el respaldo del Congreso. Así que no se adueñen del poder. En el próximo legislatura o gobierno las mayorías van a cambiar. Lo más probable es que los pepecausas no tengan participación alguna y los del frente van a disminuir notoriamente. Entonces no hay que aferrarse al momento de ahora, no hay que aferrarse.
Somos aves de paso, estamos legislando para el futuro. Para el futuro. Los cambios de la Constitución son para el futuro. Esta Constitución que la gente pensó que no iba a durar ya tiene 25 años. Pero, ¿acá qué dice? Primero que el artículo no está cambiando casi nada. No cambiando casi nada. El otro sí quizás el siguiente pueda cambiar. Pero ¿qué decía Manuel Vicente Villarán, el mejor jurista, uno de los más grandes juristas que tiene el Perú? ¿Qué decía los años 30, presidente? Juzguemos presumible que no sean frecuentes los casos en que nuestros ministros apelen al recurso de la cuestión de confianza. Los que plantean el dilema de la aprobación o la dimisión llevarían probablemente la peor parte. Es verosímil que el arma se volviese contra ellos. La cuestión de confianza tiene utilidad en países en que las mayorías crean los gabinetes y tienen normalmente voluntad de sostenerlos, o sea, en los regímenes parlamentarios. Y aún más, dice en el mismo texto, que he recogido, presidenta, como ya lo dije, de la biblioteca, que no me lo han querido dar, desconfían de los parlamentarios, tengo que sacar fotocopia, y dice ahí, el ministro debe declarar expresamente que hace aprobación de una cuestión de confianza. Si la iniciativa es rechazada después de la fórmula de la declaración ministerial, el ministro queda obligado a renunciar. No hay censura, no hay voto de censura, ni hay disolución como voto de censura. Es clarísimo. Entonces, Manuel Vicente Villarán, que yo creo bastante en él. Eso es todo, presidente. Yo creo que el debate de la cuestión de confianza se puede dar en el siguiente artículo más que en este, presidenta. Gracias, congresista García Belaúnde. Hemos agotado el rol de oradores. Lo que correspondería es votar la fórmula propuesta. Señor secretario técnico, artículo 132. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes, sí. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina, sí. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel, no. Cheputmur, En contra. Cheputmur, no. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón, No. Quintanilla Chacón, no. Glave Remí, Lescano Ancieta, Costa Santolaya, no. Costa Santolaya, no. Figueroa Minaya, Letona Pereira, sí. Salgado Rubianes, sí. Trujillo Segarra, sí. Arce Cáceres, No. Arce Cáceres, no. García Belaúnde, sí. El artículo 132 ha sido aprobado con 12 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Artículo 133.
Bien, en estos instantes están haciendo las coordinaciones en la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra. Se reanuda la sesión. La última línea, de tal manera que pueda quedar completamente claro que el presidente debe aceptar esa renuncia. Por lo tanto, el presidente de la República deberá aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Es algo que se había dicho acá y no se había recogido, de tal manera que ahora queda claro. A menos que haya alguna oposición, eso es solamente debe aceptar. Debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes, de tal manera que ya no queda la posibilidad interpretativa. Correcto, queda así entonces el 132. 133. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, aquí se dibuja, creo que ya de una manera más precisa, lo que hemos venido discutiendo sobre el tema de la moción presentada por el presidente del Consejo de Ministros de confianza, que es la llamada cuestión de confianza. En ese sentido no es una moción, sino una cuestión de confianza, porque las mociones son iniciativas de los parlamentarios solamente. Y obviamente, al plantear el presidente del Consejo de Ministros una cuestión de confianza, se somete a la posibilidad de que no se apruebe esa cuestión de confianza y por lo tanto sea disuelto el gabinete con todos los ministros, y que solamente en esas circunstancias, ya se ve más adelante en el siguiente artículo, es que se puede después generar la posibilidad de que haya una disolución del Parlamento sobre la base de 2 rechazos a cuestiones de confianza planteados por el Consejo de Ministros. Yo creo que este artículo recoge en esencia lo que es la actual constitucionalidad peruana, presidenta, y establece de una manera más precisa, de acuerdo incluso a las modificaciones que nosotros mismos hemos hecho en el artículo 84 del reglamento, de lo que significa una auténtica censura a un gabinete en función de la confianza que ese gabinete ha buscado por parte del Parlamento y que pudiera llevar ulteriormente a la disolución del Congreso. Gracias, congresista Mulder. Es con respecto a la precisión que se ha hecho recogiendo el debate de ayer. Por eso es que ahí se ha incorporado, si la confianza le es rehusada, ninguno de los miembros del gabinete puede ser nombrado nuevamente para algún ministerio durante el resto del periodo presidencial. No tengo más oradores en lista. Congresista Juan Cheput. Cuando empezamos todo ese ciclo de discusión constitucional quedamos en que no deberíamos elevar el reglamento a categoría de constitución. Esa modificación, ninguno de los miembros del gabinete puede ser nombrado nuevamente para algún ministerio durante el resto del periodo presidencial, ya lo tenemos nosotros en el reglamento. ¿Para qué elevarlo a categoría constitucional? En todo caso, ese es un debate que debe darse después. Está en el reglamento actualmente, sí, pero es objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado justamente por la bancada mayoritaria. O sea, que mejor de una vez ponemos el texto en la Constitución y queda resuelto. Gracias, congresista Mulder. Si no hay más posiciones, iríamos a votación. Congresista Quintanilla. Presidente, yo creo, digamos, que poner esa frase, ninguno de los miembros del gabinete no puede ser o pueda ser nombrado en el resto del periodo, me parece un exceso. Y es un recorte a las atribuciones políticas presidenciales. Si el presidente lo considera, digamos, lo nombra, asumirá el costo político. O sea, debatiremos con él, se aislará del resto de la Cámara, del país, etcétera. Pero me parece, digamos, inconveniente poner esa restricción, salvo que quiera ponerse, digamos, que no podrá asumir en forma inmediata, bueno, una cuestión, pero la prohibición absoluta no es conveniente, señor presidente. Congresista Quintanilla, usted formula una oposición al texto con respecto a que se anule la posibilidad durante todo el periodo presidencial. Usted plantearía una fórmula intermedia en la cual no puedan ser designados inmediatamente. Exacto, sí.
Congresista García Belaúnde. En el siguiente gabinete, ¿no? Tendría que ser. ¿Ah? En el subsiguiente. Presidente. Congresista Mantilla. Bajo ese criterio va a pasar una semana y a la semana lo vuelve a designar en otro cargo. Entonces, ¿para qué le quitamos la confianza? Y inclusive hasta puede cerrar el Congreso por esa situación y el ministro va a seguir en el cargo. O sea, no hay sentido. Creo que acá se va y se van y punto, ¿no? Congresista Violet. Presidente, efectivamente este artículo es materia de una acción de inconstitucionalidad en el tribunal en este momento y está siendo materia de revisión. Y lo que aquí se está recogiendo es precisamente la esencia de los aspectos que están siendo cuestionados. Mire usted, el artículo 133 que nos propone, que es sustancialmente distinto a lo que dice en este momento la Constitución en vigencia, señala que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear una cuestión de confianza en nombre del Consejo sobre su política general de gobierno. Eso de la política general de gobierno no es como se recoge aquí literalmente, porque la discusión sobre esta primera parte que se analiza en el Tribunal Constitucional es si acaso las políticas generales de gobierno no se materializan, no se expresan a través de desarrollo legislativo. Es decir, las políticas generales de gobierno, que pueden ser grandes enunciados teóricos en algunos casos, tienen una expresión concreta en instrumentos normativos. Cuando por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo va a desarrollar una política general de gobierno, puede tener decretos de urgencia, o decretos supremos o resoluciones para poder implementar. Sobre eso no tiene necesidad de plantear cuestión de confianza. Cuando tiene necesidad de plantear cuestiones de confianza respecto de esas políticas generales de gobierno es precisamente cuando necesite el apoyo del Parlamento a efectos de que el Parlamento le apruebe determinada ley. Si no, no hace sentido. Lo que ahora estaríamos diciendo es que no procede cuestión de confianza respecto a la desaprobación de iniciativas legislativas. Quiero poner un ejemplo. Si es que un parlamentario, por ejemplo, o el espíritu del Parlamento, es aprobar una norma que tiene una alta incidencia presupuestal y que, ¿no es cierto?, como suele hacerse, se le encuentra una salida normativa a efectos de que eso efectivamente sea aprobado en el Parlamento y el Gobierno hace una cuestión de confianza respecto de que no hay marco presupuestal para atender ese tipo de cosas, entonces lo que le estaríamos diciendo acá, usted no puede hacer una cuestión de confianza sobre eso. Usted tiene que hacer sobre una política general de gobierno que es un enunciado general, pero sobre la aplicación concreta no. Entonces eso es claramente un recorte a una función de desarrollo político y normativo y de gestión que tiene todo gobierno. Consecuencia, Presidenta, yo diría, este es un tema que claramente recorta las capacidades, las funciones, las competencias del Ejecutivo a efectos de poder desarrollar actos de gestión pública. En consecuencia, Presidenta, a mí me parece que aquí estaríamos cometiendo un error. Tercer aspecto, con lo cual termino. Y tercer aspecto. El tercer elemento en cuestión es si los ministros, que son parte de un gabinete, deben o no tener la capacidad, o más bien el presidente de la República con el presidente del Consejo de Ministros, que el nuevo presidente del Consejo de Ministros, puede o no tomar a algunos de los ministros que han sido denegados en la confianza o censurados, que son dos cosas, digamos, que tienen el mismo efecto legal, pero que nacen de dos instituciones distintas. Uno nace del Ejecutivo, el otro nace del Parlamento. Entonces, aquí tengo otra interrogante. Si es que la cuestión de confianza que ha planteado el Consejo de Ministros tiene como sustento una política sectorial, insisto, una política de salud o una política de defensa o una política de educación, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica para asumir que todo el conjunto de ministros, los 18 restantes, no pueden volver a integrar y no pueden seguir ejerciendo el cargo público? Es decir, ¿en qué habría incurrido en términos de denegatoria de confianza el ministro de Economía, o el ministro de Energía, o el ministro de Transportes o el de Vivienda? Es decir, estaríamos comprometiendo políticamente, y luego le doy la interrupción al congresista Mulder, estaríamos comprometiendo políticamente a todo un gabinete. Yo entiendo que la lógica también para ser razonables en esta posición es que, claro, si se hace una cuestión de confianza sobre un ministro,
y el gabinete ha hecho un espíritu de cuerpo sobre eso, parece lógico que no solamente se cambie un ministro y que todos los 18 restantes, ¿no es cierto?, sigan siendo ministros. Ahí parecería que hay también una suerte de exceso. Pero lo cierto es que eso no lo prohíbe la Constitución en este momento. Ahora se está prohibiendo, ahora se estaría prohibiendo de manera absoluta. Presidenta, termino con esto. Creo que en relación a lo que hemos hecho en el artículo 132 y ahora lo que estamos haciendo en el artículo 133, estamos generando condiciones futuras, como bien dice el congresista García Belaúnde, estamos generando condiciones legales para una futura permanente inestabilidad política por una confrontación permanente que puede ocurrir entre el Parlamento y el Ejecutivo a raíz de las fórmulas legales que estamos adoptando en esta reforma constitucional. Gracias, congresista Violeta. Tiene la palabra el congresista... Una interrupción al congresista Mulder. Lo que pasa, presidente, que yo veo que hay una distorsión de parte de la bancada oficialista de lo que debe ser una cuestión de confianza. Yo no creo que las cuestiones de confianza presentadas por el presidente del Consejo de Ministros y previamente aprobadas en Consejo de Ministros deban ser un tema sectoral, o por una ley. Todo el gabinete va a venir a acuerpar a un ministro en función de que, por ejemplo, el aeropuerto de Chinchero, o de sacar un decreto supremo en el que se establecen mecanismos sobre el turismo. Entonces quieren hacer cuestión de confianza sobre ese tema y todo el gabinete van a poner, en riesgo toda la estabilidad del país porque quieren respaldar a un ministro. Eso no corresponde, presidente. Lo que correspondería sería, si hubiera un caso como ese, es que el ministro venga, defienda su punto de vista acá, y si no es satisface, ese ministro es censurado. Pero hacer cuestión de confianza por temas sectorales, eso significa banalizar las cuestiones de confianza. Por eso es que se ha establecido que son solamente sobre temas de carácter general. ¿Para qué? Para que sea una bala que el Ejecutivo la utilice de manera muy medida, y por eso es que se establece que hasta en 2 oportunidades. Para que también el Parlamento sepa de que se trata de una bala, justamente. Pero si van a banalizarla en el sentido de que cada ministro va a venir a plantear cuestiones de confianza acompañado de todo el gabinete, ese no es el sentido de la moción de confianza. Me parece que entonces lo que recomendó el congresista García Belaúnde hace un momento todavía no hace carne en la bancada oficialista. Están pensando como que las cosas son de ahorita, ¿no? Hay que pensar un poco con un horizonte en el que no estemos nosotros aquí y no estar pensando en los errores que se cometieron, porque el principal error que se cometió en función de esta interpretación lo hizo el señor Zavala cuando vino a hacer cuestión de confianza por el ministro de Economía. Y eso fue lo que desnaturalizó completamente el tema. No se le dio la confianza y el único que se fue él. Entonces, ¿qué sentido tenía eso de que la verdadera confianza que debe restablecer el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo se diera? No se dio, y por eso se desnaturalizó y se tuvo que modificar el reglamento. Era una interrupción, gracias. Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra el congresista Torres y le pide una interrupción la congresista Corte. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tenemos antecedentes en este Parlamento. El caso de Ana Jara, ella vino a pedir el voto de confianza a ella, no arriesgando un gabinete, pese a la confrontación permanente de Antumala. Pasó por Cornejo, pasó por Ana Jara, primero por Ana Jara, después por Cornejo, y finalmente se arriesgó y la ninguneó realmente en forma una persona tan leal que se la bajó del carro del gabinete. Y tenemos también el caso, por ejemplo, de Torne, que se portó muy correctamente. Torne vino por un tema de audio complicado con el Contralor de la República, vino y pidió su voto de confianza, él sin arriesgar ni contaminar al gabinete, ni al Ejecutivo. Eso lo hizo. Y me pareció lo más correcto y lo más decente. Y se fue, punto. Lo deja como un señor. Pese a que tiene el problema de la grabación del Contralor. Que no ha sido el mismo caso, pues, del señor Zavala, que arriesgó todo un gabinete débil, como bien dijo Vitocho, de un gobierno que entró con un pelo, pero a la mitad del cuarta parte del pelo, con la justa, con la ayuda de un señor Cojo, con la ayuda de un señor Cabaza, así ha entrado en el Congreso. Y el mismo presidente Kuczynski lo dijo en todas partes que ha ido. Yo en Argentina lo vi personalmente, dijo, entré por un pelo raspando con la justa, con la reuniada, y en Frutier en Chile también. Entonces, arriesgar a un gabinete al que nadie quería ir como ministro, fue una torpeza el señor Zavala de arriesgar por una ministra que estaba 4 meses con un ministro de educación paralizado al país y la educación, porque jamás recuperan igual los niños vulnerables, arriesgó todo un gabinete sabiendo que se iba a censurar,
¿Cómo terminó? Queriendo otra vez, pues justamente, recuperar a varios ministros. Como bien dijo Mauricio Mulder en esa oportunidad, se van todos. El voto de confianza no era para una persona, arriesgó. No nos podemos exponer ahora a que con un ministro quiere la cuestión de confianza por la razón que considere pertinente él, porque cree, y acá no se le va a dar, entonces va a ir a buscarle otra vez, ya lo hemos hablado, al gabinete completo, entonces va a venir con todo el regimiento, con todo el pelotón de ministros para hacer una cuestión de confianza. Y así estaremos en una democracia que realmente da pena. Por eso, ese tema de la relación con algunos pulpines que se encuentran acá nuevos, que no tienen idea de lo que puede implicar con no tener conocimiento de lo que es el Congreso, hasta por experiencia, por conocimiento de la Constitución, por lo que hemos vivido de alguna forma todos acá, más o menos. Pero dejar esto en manos, por ejemplo, de gente nueva, se los van a comer, la corrupción va a ser horrorosa. Pero eso aquí el presidente, pese a que sigue con su discurso por todo el país, confrontando al Congreso. De ninguna manera podemos permitir eso. El ministro tendrá que tener, pues, la decencia de saber qué cosa va a venir a poner como cuestión de confianza. Lo que no puede es arriesgar a todo un gabinete, y menos el premier. Y este premier vive escondido, cada vez que las papas queman, se guarda. Y cuando se acuerda que el premier sale, depende cómo está la encuesta, cómo está el público en la calle. Eso es lo que hay que tener cuidado. Gracias, presidente.